les parece bien, el siguiente tema lo va a abordar el doctor Mauricio de la Cruz Ávila y el tema de su ponencia es estudio numérico de vaporización de microgotas de agua en una llama de difusión turbulenta confinada, metano, oxígeno. Gracias por la invitación. Yo soy estudiante de doctorado con la participación del Instituto Politécnico Nacional también, se hizo un trabajo conjunto. Mi asesor es el doctor Eliseo Martínez Espinosa y bueno, mucho de la parte voy a retomar de lo que ya se expuso en algunas ponencias anteriores. La principal motivación de hacer este estudio fue que necesitábamos recuperar petróleo porque ya los yacimientos que tenemos están de muy baja calidad o no tenemos la suficiente tecnología como para poderlos explotar. Entonces necesitábamos crear un modelo que nos permitiera realmente extraer el crudo. Esa es una aproximación numérica, no se ha hecho en ninguna parte del mundo este acoplamiento que voy a presentar. Uno de los objetivos es que en los yacimientos petroleros que tenemos tienen una profundidad de 2 a 5 kilómetros, entonces eso requiere una complejidad de tecnología muy grande. Por lo tanto, necesitábamos generar un generador de vapor de fondo de pozo petrolero. El objetivo de este estudio fue el análisis del comportamiento, principalmente de la temperatura a la que se puede generar el vapor, ya cuando tenemos un frente de llama establecido en el propio generador confinado. Ya lo había abordado también mi compañero Luis Cervantes. Y bueno, tenemos estas etapas. Aquí nosotros vamos apenas en la etapa 2, que es el estudio numérico de la generación de vapor. Y todavía falta hacer las integraciones subsecuentes, que son la integración de una película de enfriamiento para que no se queme la cámara de combustión y hacer este escalamiento a presiones supercríticas para que funcione realmente nuestro modelo. Entonces, esto es un primer acercamiento que tenemos a presión atmosférica. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos, como ya se había mencionado en alguna exposición anterior, tenemos las diversas tipos de llamas. Entonces, una de las ventajas que ya se nombró es que no tenemos el efecto de retrollama. Para nosotros poder generar este vapor necesitábamos acoplar dos cosas: el frente de llama y la dispersión de gotas como tal. Una dispersión de gotas precisamente para poder generar el mejor vapor que se pudiera obtener dentro de nuestro yacimiento. Estas son las bases de diseño. Utilizamos metano como combustible, oxígeno puro para hacer la parte de reacción, agua en forma atomizada, con una velocidad de transporte de 10 metros por segundo, presión atmosférica y un sistema de confinamiento cilíndrico. Estas son las ecuaciones que gobiernan nuestro modelo computacional: cantidad de movimiento, continuidad, cantidad de movimiento, la de energía y la de especies químicas. Todas estas ecuaciones son para flujos bifásicos. Aquí la complejidad resulta de dos cuestiones. Una es el acoplamiento de las ecuaciones de estado que tenemos de transporte de la llama y hacerlo para los flujos bifásicos, que es la atomización de las gotas. Entonces ahí radicó un problema suficientemente amplio como para tener estas ecuaciones. Y podemos reducirlas a estos términos. ¿Cómo íbamos a atomizar esa agua? Bueno, pues nosotros decidimos utilizar un sistema de parcelas, precisamente para no tener que seguir gota por gota. A la hora de que nosotros seguíamos las gotitas en un modelo lagrangiano, lo que obteníamos eran tiempos de cálculo de 2.000 a 3.000 horas de cálculo, lo que era totalmente inviable. Entonces decidimos utilizar un modelo euleriano, incluyendo todas estas características, como son tensión superficial, área interfacial, las colisiones, el arrastre y sustentación. Entonces, con estas parcelas pudimos determinar qué modelo de turbulencia íbamos a poder acoplar para tener las dos fases, la fase dispersa y la fase continua. Y utilizamos un modelo de turbulencia, como ya también se había mencionado, una de las adecuaciones, que es el modelo K-epsilon realizable. La ventaja que tiene el K-epsilon realizable es que determina la viscosidad turbulenta no como un parámetro constante, sino como una variable. Entonces, a cada uno de los pasos que se daba
en la solución de las ecuaciones iba calculando esas viscosidades, lo cual iba haciendo un buen acercamiento. Utilizamos un modelo de combustión de dissipation, lo que hacía que regulara la cantidad de energía que se liberaba de la reacción para que no se fuera a altas temperaturas y excediera la temperatura a la que podía operar. Y por otro lado, reducía la temperatura de los productos de combustión precisamente para no tener excesos en las temperaturas altas y bajas. La reacción considerada fue metano con oxígeno puro. Y bueno, esto es más o menos un esquema general de lo que se hizo en la parte numérica. Como ven, es un modelo sumamente complicado, sumamente complejo en la utilización de todas las ecuaciones que se utilizaron. Los casos de estudio utilizamos una matriz de 3×3 en donde teníamos distintos casos. Los casos para una potencia del quemador de 6.5 kilowatts con un flujo másico total de agua de 26 gramos por segundo, que es mucha agua para hacer la vaporización. Pero también teníamos que dividir esa cantidad de agua para poder proteger las paredes del quemador y hacer la vaporización. Entonces, nosotros utilizamos un tamaño de gota de 10 micras hasta 50 micras y aumentamos la cantidad de agua que se iba utilizando para hacer la vaporización. Utilizamos la diagonal principal, que son los casos 1, 5 y 9, precisamente para ubicar qué es lo que estaba sucediendo cuando aumentábamos la cantidad de agua y cuando aumentábamos el tamaño de gota. Este es el arreglo que utilizamos, es muy parecido al que ya se había mostrado de 12 boquillas. Aquí utilizamos 8, 4 para la integración del combustible. Estas que son las de color rojo, el combustible, e intercaladas las de la dispersión de las gotas. En cada una de estos boquillas se iba introduciendo las especies y pusimos unos marcadores precisamente para saber qué era lo que sucedía tanto con las gotas, con el frente de llama y con la dispersión ya en conjunto. Utilizamos las mismas dimensiones que ya se habían mencionado, porque es un trabajo conjunto para un desarrollo de Instituto del Petróleo. Y bueno, esta es la parte numérica con la experimental. Obtuvimos que los frentes de llama eran muy similares, con un porcentaje de error del 0.34%, lo cual hacía válido nuestro modelo de combustión. Y ahora la parte principal pues era ver qué era lo que sucedía con el frente de llama. Tenemos la temperatura de la fase continua, que son la parte de combustión, y vemos que hay sí una reducción considerable de la temperatura cuando inyectábamos esta cantidad de agua. Podíamos también correr el riesgo de que tuviéramos extinción de llama. Lo que hicimos también fue analizar la parte dispersa, es decir, nos ubicamos en el plano central para ver qué es lo que estaba sucediendo con las gotas y qué sucedía con la vaporización. Y aquí obtenemos los contornos de temperatura y vemos cómo se están desarrollando todas las características de ambas fases. Aquí tenemos las velocidades y en el lado derecho, en este lado podemos ver cómo se dan ciertas zonas en donde las velocidades son muy bajas o casi cero, lo que implica que hay un acoplamiento de las fases. Eso nos indicaba que realmente nuestro modelo estaba cumpliendo con las expectativas. Y por otro lado, que este es el último caso, donde tenemos baja velocidad, lo que implicaba que teníamos extinción de llama. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos lo que se desarrolla de la parte de la fase continua, y bueno, no había mayor problema más que algunas zonas de inestabilidad, que más adelante lo voy a comentar. Aquí tenemos las bolsas de vapor que se generaban. Todas estas son bolsas de vapor ya cuando teníamos la dispersión de las gotas. Tenemos cómo se van estabilizando en algunas zonas cuando nos acercamos al final del dominio de cálculo. Sin embargo, en ambas fases teníamos ciertas inestabilidades aunadas a lo que se llaman inestabilidades de Kelvin-Helmholtz. Estas inestabilidades también pueden provocar que se extinga la llama simplemente por el proceso de mezclado. Entonces había que regular bien la velocidad de inyección para que no tuviéramos esos dos mecanismos de extinción de llama. Por otro lado, también teníamos
lo que estaba sucediendo con la fracción de agua, que en algún momento voy a mencionar por qué fracción de agua. Y bueno, tenemos para el caso 1, tenemos cómo va variando la temperatura y cómo varía la cantidad de agua que tenemos. En estas gráficas no podemos determinar realmente qué era lo que estaba sucediendo dentro de los parámetros de operación. Por lo que decidimos, este es el caso crítico donde tenemos la extinción de la llama, y lo que decidimos fue hacer una proyección de nuestro plano, que es la zona de fracción de agua contra temperatura, lo que es la curva en azul. La rotamos precisamente para observar el comportamiento y obtuvimos ciertos límites. Tenemos unos cuadrantes en donde nosotros podemos decir qué es lo que estaba sucediendo. El primer cuadrante es en donde tenemos muy alta temperatura y tenemos suficiente cantidad de agua evaporada. El siguiente cuadrante, nos iba a ayudar para escalarlo a presiones mayores a las críticas. El tercer cuadrante tenemos en donde tenemos la cantidad de operación máxima, es decir, en donde nosotros podemos evaporar toda el agua sin tener exceso de temperatura. El otro cuadrante es en donde sabemos que hay cierta cantidad de agua que se puede evaporar por los productos de combustión. El último, el quinto cuadrante, es en donde tenemos una vaporización, pero muy probablemente teníamos también gotas de agua que no se iban a evaporar. Y el último es en donde aseguramos que hay una zona de agua o de gotas en fase líquida, que no se iba a evaporar por ninguno de los medios. Y bueno, observamos que realmente cuando nosotros íbamos acercándonos al análisis del frente de llama, teníamos que la reacción alcanza cierta longitud, que no sobrepasa el diámetro y medio más o menos del quemador. Eso nos da indicio de que podemos controlar bien nuestro frente de llama. Por otro lado, teníamos la generación de estas bolsas de vapor. Estas bolsas de vapor lo que hacen es mandar inestabilidades a la hora de generación de vapor cuando nos acercamos ya a la zona de impulso hacia el fondo del pozo petrolero, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, estas bolsas de vapor se generaban a partir de los 3 diámetros equivalentes. Entonces, necesitábamos analizar todas estas situaciones. Por otro lado, también tenemos que a tamaños menores de 25 micras existen muchas inestabilidades aunadas al proceso de dispersión de las gotas. Teníamos también que la temperatura puede bajar drásticamente conforme íbamos inyectando el agua, ya sea en flujo másico o en cantidad de tamaño de gota. Entonces, eso nos acarrea también problemas, porque si no controlamos bien esta situación del flujo de agua, podemos extinguir la llama dentro de nuestro pozo y ya no podemos o no tendríamos manera de hacer ignición nuevamente. Entonces, este estudio no se ha hecho en otra parte del mundo, a menos bien controlado. Digo, es sumamente complicado porque no teníamos, en principio, las ecuaciones acopladas. En segundo, no teníamos realmente los parámetros de operación a los que podía operar nuestro quemador y generar vapor. Entonces, fue sumamente complicado, pero tuvimos una publicación ya aceptada y donde mostramos parte de los resultados. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. ¿Alguna pregunta del auditorio? Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema va a ser abordado por el doctor Mauricio de la Cruz, por el doctor Héctor Miguel Aviña Jiménez, quien desafortunadamente no nos acompaña el día de ahora. Hubo un imprevisto en una charla que tuvo, nos va a explicar ahorita su estudiante doctoral, Eduardo Pérez González. El tema de la exposición es instalación y pruebas del deshidratador geotérmico de alimentos IDEA en el campo geotérmico Domo de San Pedro, Lagunillas, Nayarit. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. A nombre del doctor Héctor, una disculpa por no haberse presentado. Ayer que se enteró, decidió
mandar a su mejor gallo, pero lamentablemente está fuera de la ciudad y entonces pues yo estoy por acá. Así que haré mi mejor esfuerzo para que esta charla sea clara. Y bueno, lo que nos compete el día de hoy es hablar sobre el proyecto que tenemos de deshidratación de alimentos. Esto surge porque encontramos que México es rico en recursos geotérmicos que hasta ahorita solamente han sido explotados para generación eléctrica. Nos damos cuenta que hay otros países que los están explotando en usos directos. Uno de estos usos directos es precisamente la deshidratación de alimentos. Queremos generar tecnología mexicana y desarrollar esta tecnología. Bien importante la parte de generación de recursos humanos y de este tipo de investigaciones innovadoras y fomentar emprendedores que generen empleos nuevos. Esta problemática, personalmente me gusta llamarle, oportunidades, ¿no? Es debido a que en México se desperdicia esta cantidad de alimento y, por otro lado, pues tenemos aquí la riqueza de los recursos geotérmicos. Principalmente también se utiliza mucho en los balnearios, pues ahí podemos ver a los becarios que están disfrutando del agua, pero les voy a decir, no son los de acá, no se vayan a confundir. Pero bueno, sobre la deshidratación de alimentos, pues tenemos estos países que ya la están aprovechando, principalmente deshidratadores de frutas, cereales, cebolla, ajo y tomate, ¿no? Acá en Grecia. Nosotros partimos a partir de un prototipo de laboratorio, el cual nos permitió entender la dinámica de secado, caracterizar algunas curvas de secado deshidratado de diferentes alimentos y con esto poder partir para posteriormente proyectar el proyecto, que es lo que estamos haciendo ya ahorita en campo, ya empezar a trabajar con condiciones pues de a de veras, porque en laboratorio pues todo está muy bonito, pero ahorita les voy a explicar cuál es la problemática. Otra de las situaciones que tenemos es la falta de homogeneidad de flujo. Se han estado analizando diferentes configuraciones. De momento ahorita estamos trabajando con este prototipo modular. Se han hecho las validaciones numéricas y bueno, pues para ello hay que tener una correcta instrumentación. Aquí podemos ver un poquito de la arquitectura en la que se ha trabajado para tener sensores principalmente de temperatura y humedad. Y bueno, bien importante también es no dejar de lado las propiedades organolépticas. Con esto me refiero a las propiedades físicas, químicas, que lo que estemos produciendo realmente sea de calidad. Y para ello tenemos un convenio de colaboración con la Facultad de Química, particularmente con el Departamento de Biotecnología y Alimentos, quienes nos están ayudando con esta serie de evaluaciones microbiológicas y sensoriales. Primero pues son las microbiológicas para garantizar que el alimento es inocuo y posteriormente sensoriales, ¿no? Que sean atractivas al público. En laboratorio hemos trabajado todos estos tipos de alimentos. Bueno, ahorita lo que tenemos ahí en Nayarit, en la geotermoeléctrica de San Pedro de Lagunillas, es esta unidad procesadora de alimentos constituida por 2 contenedores marítimos, de los cuales pues fueron adaptados a lo que requería el proyecto. Hay 3 zonas que conforman esta unidad, que es la de lavado, tenemos acá nuestra tarja, el alistamiento, acá es donde se pica, y finalmente en este contenedor verde es la parte de deshidratado. Esto se ha dado gracias a este convenio de colaboración que tenemos con esta empresa, con Grupo Dragón. Las características del fluido de trabajo, es aquí donde viene el reto, que estamos trabajando con un fluido que tiene un alto contenido de sólidos disueltos, principalmente lo que tenemos acá, que es sílice. Y bueno, se está tomando el agua de este vertedero que viene de uno de estos silenciadores. El agua tiene 92 grados centígrados, el caudal disponible son 50 toneladas por hora. Acá tenemos nuestros intercambiadores de calor de placas. Esta es una termografía de lo que veíamos al principio del vertedero. Y el fluido se está regresando a otro vertedero
a una temperatura promedio de 70 grados centígrados. El problema es que como ese fluido tiene contenido de sílice, aproximadamente a esos 70 grados centígrados estamos teniendo polimerización, incrustación en los equipos. Bueno, la otra parte es cómo vamos a transportar este fluido, porque la toma no está inmediatamente donde tenemos la unidad procesadora. Y pues para que veamos la cuestión del fenómeno de polimerización que tiene la sílice, pues se puede ver esta coloración que están ahí en el campo, son estos vertederos. Entre más se nota esta coloración, pues bueno, quiere decir que ya tenemos esa sedimentación de este mineral. Para atender a esto, pues bueno, se ha tenido que hacer muestreo y control del recurso geotérmico. Esta es la parte posterior de los contenedores. Se tiene que hacer constantemente inspección y mantenimiento de los equipos, debido a que pues en la literatura habrá reportando o se tendrán datos de las precipitaciones que lleguen a tener los fluidos geotérmicos, pero son cuestiones muy puntuales. Es importante mencionar aquí que el fluido geotérmico no tiene las mismas características del campo aquí de Nayarit, al campo que tenemos en Cerro Prieto, a los campos que podemos encontrar en Islandia o a los campos que podemos encontrar en China, tal vez. Entonces, las composiciones químicas varían mucho y es por eso que es muy importante el trabajo en campo, hacer la caracterización del fluido geotérmico. Y todo esto, pues bueno, también va acompañado de la parte de instrumentación y control para poder tener el monitoreo de las temperaturas y posteriormente llegar a lo que queremos, que es el deshidratado de un producto. Esto es lo que se ha trabajado. Hemos deshidratado camarón, mango, papaya, piña y otro tipo de diferentes productos. Nuestros trabajos de la planta donde estamos trabajando, esta es la parte del vertedero que ya les había mostrado. Este camino justamente son estas dos líneas que vienen aquí, estas dos líneas azules. Acá está la unidad procesadora, aquí tenemos el vertedero, aproximadamente son como 80 metros de aquí hacia acá. Entonces la tubería tiene que regresar, porque aquí tenemos nuestros intercambiadores de calor de placas. Y pues así es como estamos trabajando y se está operando ahorita ya en campo. Sobre el modelo que se está probando, se tiene en espera esta patente y en un futuro buscaremos la patente también de este otro modelo. ¿Qué es lo que queremos hacer? En Islandia hay este parque de recursos geotérmicos, es un conjunto de empresas que van desde el hotel, spa, deshidratadora de pescado, acá tenemos invernaderos, acuacultura, una planta generadora de electricidad. Estas empresas, lo interesante es la cantidad de empleos que generan y que es a lo que nosotros queremos pegarle en el sentido de poder dar un beneficio a las comunidades donde se estén desarrollando este tipo de proyectos geotérmicos. Aquí tenemos el caso bueno del spa y las clínicas de salud, 300 empleos, la parte de la deshidratadora de peces, 70, y lo que nos gustaría que se pudiera consolidar en un futuro en nuestro país es un parque de recursos geotérmicos que se pueda aprovechar en su máxima capacidad. Esto es porque el recurso geotérmico usualmente en las plantas, después de que es extraído, ya en la fase líquida, que es como ahorita lo estamos tomando, 92 grados centígrados, pues esa energía se pierde. Se pierde porque tienen que hacer ellos reinyección en frío, no la hacen en caliente, porque corre el riesgo de que esa precipitación de la sílice tape las tuberías y bueno, entonces el mantenimiento que se tiene que hacer ahí es muy costoso. Por eso se hace reinyección en frío, se deja que se precipite la sílice y posteriormente ya se toma el agua con una menor temperatura y menos cantidad de sales. Pues de mi parte es todo, muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta del auditorio? Una pregunta del doctor Alejandro. Antes de que digas que unas preguntas, porque tiene una pregunta para antes. Una muy rápida. Si la temperatura mínima que se requiere para el secado no es 90,
supongo que puede ser menor para el fines de secado, el tiempo de secado. ¿Por qué no pensaron en poner un intercambiador intermedio con otro fluido para evitar todo el problema de incrustaciones y transportar un fluido relativamente limpio a la zona caliente del secador? Sí, los intercambiadores de calor que tenemos ahí, los de placas, se tienen cerquita del vertedero con la intención de que luego podamos desecharlo a esa temperatura, no tengamos esos problemas de incrustación, y ahí estamos calentando agua. Estamos metiendo agua de toma común, que es baja precisamente comparada con el fluido geotérmico en esa concentración de sólidos, y pues a lo largo de toda esa tubería, pues bueno, prácticamente no tendríamos mayor problema. Ahí la parte vital es el intercambiador de placas. Otra pregunta por acá. Sí. Oye, ¿y cada cuándo le dan mantenimiento a ese intercambiador? Porque las sales son súper corrosivas para hacer el intercambio de calor. A nosotros en el IE nos duró 24 horas un intercambio de calor normal, 24 horas, trabajando nada más con pura salmuera del pozo geotérmico, en los azufres. ¿Cómo le hacen para evitar eso? ¿O cada cuándo le dan mantenimiento? Sí, es justo la parte álgida de estar probando en campo. Tenemos nosotros, bueno, el dato de los azufres, esos intercambiadores que utilizan para la calefacción, aproximadamente el mantenimiento es cada medio año. Nosotros aquí lo tuvimos que abrir hace 2 meses después de que estaba operando. Creímos que la incrustación iba a ser enorme, afortunadamente no, realmente la precipitación que hubo es muy poca, y todavía estamos trabajando en esa parte, en estandarizar bien los tiempos de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo que se requiere aplicar. Pero afortunadamente ahorita, después de 2 meses, el intercambiador ha trabajado bien. Última pregunta por allá, José Luis. Sí, gracias. ¿El objetivo del aprovechamiento de esa energía es exclusivamente para secado o es para generar energía eléctrica? Aquí se está probando en una geotermoeléctrica, después de que se extrae el vapor, pasa por turbina, lo estamos captando de ese vertedero, ellos lo que... La fase líquida. Así lo estamos tomando en su fase líquida, y justamente lo que ellos quieren es enfriar el fluido. Entonces, lo estaban haciendo, pues digamos que se perdiera esa temperatura de manera natural. Okay. Aquí el convenio es, bueno, te jala un poquito de esa agua, ya le bajamos la temperatura y ya puedes posteriormente hacerte un proceso de reinyección. Ya. Les están dando el por líquido porque es el más contaminante y es el más incrustante o corrosivo, como decía el doctor Javier Aguillón. ¿Qué están haciendo con base en las descargas en las diferentes fuentes? Yo trabajé hace mucho tiempo con esto y el gran problema no es sílice, también hay arsénico y hay boro. En diferentes campos geotérmicos cambian las características y las concentraciones son altísimas. Norma para agua potable es de 0.025 y allí, por ejemplo, en los azufres son 25 miligramos por litro de arsénico y el boro es de 0.01 como nutriente para plantas y en los azufres hay 125 miligramos por litro. Entonces, generalmente estos fluidos geotérmicos no solamente es sílice, hay salinidad que hace corrosiva la tubería y el taponamiento por sílice, porque nosotros hace mucho tiempo trabajamos con cómo inyectarlo precisamente enfriando para bajar la energía y que polimerice la sílice. ¿Qué están haciendo en ese respecto, sabe? No, en ese aspecto de momento no se está trabajando. Ese es el ideal, que se pueda sacar diferentes provechos del recurso. Hay otros países que manejan lo que es, bueno, minería, es precisamente a base de la evaporación del fluido, poder extraer esos minerales que tienen, como el caso del boro. Algunos extraen esa sílice. Hay una planta armadora de vehículos en Estados Unidos que los tableros de control de los vehículos los está aprovechando justamente de la sílice que están, digamos, cosechando, están obteniendo a través de este tipo de procesos de minería. Eso es lo que estamos trabajando.
se está empezando, vamos un poco lento, pero bueno, de momento proyectos, ahorita nada más les hablé del deshidratador, se está impulsando una desalinizadora de agua, un ciclo binario de generación eléctrica, tenemos por ahí también un proyecto de invernadero y en un futuro esperamos también implementar un proyecto de acuacultura. Y la idea es hacer como este tipo de parque que les mostraba, que también ahí tienen un cultivo de algas para generación de biodiesel. Entonces, realmente lo que se puede hacer con este recurso energético son muchísimas cosas y es lo que estamos intentando impulsar en el grupo. Muchas gracias, Eduardo. Si les parece bien, vamos al siguiente tema. El siguiente tema